Charles Manson. Tengo buenos sentimientos. Líder sectario. Precioso, Charlie. Maestro manipulador. ¿Por qué no nos dejan testificar? ¿Cómo controla a unos adolescentes aparentemente inocentes y les obliga a matar? Tengo la sensación de que el señor Manson está cuerdo. ¿Y cómo podemos entender su capacidad para el mal? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. Los asesinatos de Charles Manson. Su nombre es sinónimo de maldad. Su imagen evoca nuestros peores miedos, aunque él no mató a nadie directamente. En 1969 ordenó a un grupo de jóvenes estadounidenses de clase media que iniciaran una serie de asesinatos. Pero Manson no se encontraba en la escena del crimen. Muerte a los cerdos. Otros criminales han sumado más cadáveres a sus espaldas, cometido actos más horribles y atroces. Aún así, es este hombre menudo quien perturba nuestras pesadillas. A pesar de llevar décadas entre rejas, ¿por qué Manson inspira tanto miedo? ¿Qué puede revelar acerca de la naturaleza de la maldad? El doctor Michael Stone, psiquiatra forense en la Universidad de Columbia de Nueva York, creó la escala de maldad de 22 niveles. Durante décadas ha investigado la vida de los asesinos más peligrosos para intentar cuantificar la maldad. Charles Manson es un particular reto para el Dr. Stone. Descifrar a un hombre que ha llegado a representar la pura maldad. Los asesinatos de Manson son más que muertes horribles. Son crímenes únicos en los que los jóvenes adolescentes que no tenían un historial de violencia fueron coaccionados por este diabólico líder sectario. Lo que la gente teme es que si Manson pudo convencer a estos chicos, ¿podría también convencer a los suyos? Este miedo que Manson generó es la base de su naturaleza malvada. Charles Manson lleva encarcelado más de 40 años y no se le permite hacer declaraciones públicas. Así que para analizar la capacidad de maldad de Manson, el Dr. Stone se centra en el hombre que quizá le comprenda mejor, el antiguo fiscal de distrito Vincent Bugliosi. Él se encargó de la acusación. Y desde el momento en que me asignaron el caso y analicé las pruebas, inmediatamente tuve la impresión de que no íbamos a encontrar el móvil de estos asesinatos en el típico libro de texto de la policía científica. Iba a ser poco convencional y al final resultó serlo mucho menos de lo que se podría imaginar. El 9 de agosto de 1969, un espantoso crimen conmocionó a la ciudad de Los Ángeles. Es difícil encontrar un solo aspecto del crimen que no sea sensacionalista o estrambótico. La policía descubrió a la actriz Sharon Tate, esposa y embarazada del director de cine Roman Polanski, y a 4 personas más brutalmente asesinadas en casa de esta, en las colinas de Hollywood. A la mañana siguiente, la policía descubrió un segundo crimen, esta vez en la zona de Los Feliz, en Los Ángeles. Los dueños de unos grandes almacenes, Lino y Rosemary LaBianca, habían sido asesinados de manera similar. No se descubrieron los asesinatos hasta las 8:30 de la mañana siguiente. Se contaron hasta 102 puñaladas. También dispararon a las víctimas. No había ningún indicio de quién podría haber cometido un crimen así. Descubrieron a Lino y Rosemary en un charco de sangre donde llevaban desde la noche anterior. Ambos tenían fundas de almohadas en la cabeza. Estamos hablando de un asesinato dantesco. No creo que ni en las películas de terror pueda verse algo parecido. En ambos casos, los asesinos dejaron enigmáticos mensajes escritos con la sangre de las víctimas. La policía no sabía el motivo que había desencadenado la masacre, pero estaba claro que ambos incidentes estaban relacionados. Hubo todo tipo de especulaciones acerca de quién pudo haber cometido esos crímenes. Son asesinatos muy extraños, no motivados por una causa común y corriente.
Uno de los aspectos que lo diferenciaban de un crimen corriente eran las múltiples puñaladas. Sumando las de las 2 noches, contamos 169. Algunas fueron póstumas, es decir, las víctimas ya habían fallecido y los asesinos continuaron apuñalándoles. ¿A qué nos enfrentamos? La policía se quedó perpleja durante mucho tiempo. Durante 3 meses los investigadores se centraron en potenciales teorías, pero no había un hilo conductor sólido. Entonces, una confesión inesperada cambió las cosas. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. En agosto de 1969, la policía de Los Ángeles descubrió unos crímenes atroces. 7 personas habían sido asesinadas y los asesinos habían dejado extraños mensajes. Durante 3 meses, los investigadores estuvieron desorientados, hasta que en noviembre recibieron una sorprendente llamada telefónica. Una joven confesó los crímenes. Le asignaron el caso al fiscal de distrito Vincent Bugliosi. Una ex prostituta llamó a la policía de Los Ángeles afirmando que una mujer perturbada, Susan Atkins, aseguraba que era miembro de una familia de un grupo de elegidos y que ellos eran los responsables de los asesinatos Tate LaBianca. Susan Atkins, conocida como Sadie, tenía 21 años y había dejado la universidad. Fue arrestada por la policía por el robo de un coche. Admitió haber formado parte del grupo que cometió los asesinatos. Susan, ¿nos responderías a un par de preguntas? Dijo que era el primer paso en una guerra global y racial que provocaría el fin del mundo. La familia la llamaba Helter Skelter y serían los únicos líderes de los supervivientes. Sorprendió a Bugliosi implicando a otros jóvenes blancos de clase media que vivían como hippies en el desierto, cerca de Los Ángeles. Junto con Atkins en la familia estaban Tex Watson, brillante estudiante y estrella deportiva; Leslie Van Houten, que había sido reina del instituto; y Patricia Krenwinkel, que en su día había querido ser monja. Los miembros, en su mayoría, procedían del típico hogar americano, por lo que los asesinatos eran más chocantes y aterradores. No eran personas con unas circunstancias que hicieran sospechar que acabaran convirtiéndose en asesinos en masa. La familia era un grupo nómada que imitaba a los gitanos, viajando de un lugar a otro. Participaban en orgías sexuales y viajes de LSD. Pero a pesar de la confesión de Atkins, Bugliosi estaba convencido de que alguien más movía los hilos. ¿Quién podía convertir a pacíficos hippies normales y corrientes en carniceros despiadados? Susan Atkins entregó a Bugliosi a un líder que seguían con devoción, que se autoproclamaba salvador y predicaba que el apocalipsis se acercaba. Su nombre, Charles Manson. No llegaba al 1,60 m, jorobado, pelo largo, barba de aspecto desaliñado y de complexión delgada. No tenía una presencia imponente, pero imagino que si los demás acusados cometieron estos asesinatos, él tenía que estar detrás de ellos. Pero ¿cómo y por qué este criminal llevó a estos jóvenes a matar? Al examinar el pasado de Manson, el Dr. Stone descubre una vida de rechazo y abandono. Un odio profundo y violento contra la sociedad a menudo procede de un rechazo significativo durante una edad tierna. 1934, Cincinnati, Ohio, en el medio oeste estadounidense. Una joven de 16 años dio a luz a un bebé no deseado. Charles Manson. El desamparo comenzó casi inmediatamente. Manson nunca conoció a su padre. Su madre le dejaba durante días o semanas a cargo de cualquier persona que le acogiese, incluso con desconocidos. En una ocasión lo vendió a una camarera por una jarra de cerveza. Es una persona insignificante, rechazada por su familia y por la sociedad. Y descubrió que la única manera de conseguir algún reconocimiento para validar su existencia era actuando de manera cada vez más destructiva. A los 19 años, Charles Manson ha pasado por 7 hospicios e instituciones juveniles. Entre sus delitos se cuentan el hurto de coches y el robo a mano armada. A los 21 años cumple una condena de 10 años de prisión por violar la libertad condicional.
Consiguió engatusar a los guardias de la cárcel para que le dieran trabajos de fontanería y privilegios especiales. Manson tenía unas magníficas dotes de observación, descubría los deseos y debilidades de las personas y los utilizaba a su favor. Cuando salió de la prisión en 1967 tenía 32 años. Manson ha pasado más de la mitad de su vida en cárceles e instituciones. En la cárcel, Manson contaba con una audiencia cautiva y conseguía atraer la atención. Pero en el mundo exterior era un don nadie. Comienza a buscar la manera de satisfacer un narcisismo profundamente arraigado y recobrar cierta sensación de poder. Ha desarrollado un profundo odio hacia la sociedad que le ha rechazado. Por eso, cuando se le obliga a regresar a ella, se ve empujado a crear una sociedad propia, una sobre la que ejerciera el control absoluto. Al salir de la prisión, Manson se fue a San Francisco. Solo, sin dinero y con pocos amigos, comienza a alternar con jóvenes hippies. Utiliza LSD para manipular sus mentes y convencerles de que le siguieran a lo que él llamaba una vida mejor. Se centró en aquellos que eran vulnerables y de fácil dominio. En agosto de 1968, Manson cuenta con 24 mujeres y hombres que le siguen y viven con él en unos estudios de cine abandonados cerca de Los Ángeles. Para saber cómo atrajo a sus seguidores y luego les arruinó, el Dr. Stone entrevistó a una mujer que había pertenecido a la familia Manson. Pero antes de conocerle, Catherine Sher ya había experimentado el poder psicotrópico del LSD. Tenía una compañera de piso muy moderna y me introdujo en las cafeterías y en un ritmo de vida extravagante. También en el LSD. Desde el primer viaje me enganché. Era una niña. Descalza, correteando, riendo y cogiendo flores para dárselas a la gente. Empezaron a llamarme la niña de la flor. Experimentó un estado de conciencia y mentalidad alterado. Volví a tener 10 años, sí. Durante mucho tiempo. ¿Antes de conocer a Manson? Sí. Y todo el mundo se ocupaba de mí. Y la gente hablaba de política. Y yo me acercaba sonriendo y les daba una flor. Sher conoció a Manson durante el verano de 1968, cuando tenía 25 años. Charlie apareció en un coche y dijo, venga, vamos todos a nadar. Me miró fijamente a los ojos, atravesándome, y me dijo, es tu sueño, empieza a vivirlo. Me quedé fascinada, totalmente fascinada. Me dijo que mi lugar estaba a su lado, que éramos uno. Y me atrajo inmediatamente. Nunca me fui. Todo el mundo se sentía atraído por él. Te atrapaba. Te convertías en lo que quisiera que fueras. ¿Por qué cree que tenía ese poder? Era muy comprensivo con todos. Se centraba en tus defectos, tus necesidades. Te ayudaba a secar tus lágrimas. Era más que fascinante. Pensábamos que portaba la verdad. Charlie hablaba con quien quiera que fuera, de manera que le creyera. Así que si hablaba con hippies, lo hacía de una manera, y si era con moteros, lo hacía de otra. Reflejaba lo que sonsacaba de la gente, lo que sabía que encajaría con ellos. Había sesiones en las que daba largos discursos o hablaba durante mucho rato, de manera que era como una avalancha, o lo hacía con cuentagotas. Todas las noches cenábamos juntos. Teníamos fuentes grandes de comida y las íbamos pasando en círculo. Y fumábamos marihuana y cantábamos himnos hipnóticos para evadirnos. Estábamos donde debíamos estar, muy hipnótico.
durante horas. Ya. Durante horas. Y nos impregnábamos de todo esto que pensábamos que era verdad y conocimiento. La gente sigue yendo a visitarle y cuando sale piensa, me gusta mucho, es muy parecido a mí. ¿Sabes si intentó relacionarse sexualmente o algo así con alguno de los miembros de su grupo para establecer vínculos especiales en virtud de participar en algo que fuese tan extravagante que sirviese como vínculo? Pues sí, utilizaba el sexo, pero no en ese sentido. Lo que hacía era que las mujeres perdieran el control y se fundieran con él. Y sabía cómo hacerlo, para que la parte sexual fuera casi una droga. Ya ha mencionado alguno de los medios que servían a Manson para adoctrinar a cierto grupo de gente vulnerable. Su carisma, el sexo, etc. ¿Uno de ellos era que la gente imitara sus movimientos o sus gestos? No era imitar, era fundirse con él, ser él. Decía que solo había un hombre. Queríamos ser ese hombre. No le estábamos imitando. Intentábamos ser ese hombre. Intentábamos ser Charlie. Manson utilizó las drogas psicotrópicas y el sexo para que sus seguidores estuviesen más receptivos a su control. Acabó metódicamente con su personalidad. Manson se centraba en vulnerables jóvenes blancos de clase media. Susan Atkins, 19 años. Patricia Krenwinkel, 20. Leslie Van Houten, 18. Éramos más jóvenes. A Charlie le resultaba fácil borrar lo que pensaban. Eran más maleables. Él decía, pensar es lo peor, no penséis más. Sé un niño pequeño, sé como yo. Incluso si querías hablar o preguntar algo, no podías, porque se suponía que no pensabas. Al aumentar la secta, Manson endureció el control. Si se aísla a alguien o a un grupo de gente y no hay periódicos, ni televisión, ni padres, ni familia, se convierte en el informador, el profeta, el padre, la madre, todo. ¿Pensaba en sí mismo como en una especie de dios o ser especial? Nunca tuvo que decirlo. Era muy bueno haciendo que uno mismo llegase a esa conclusión. Yo pensaba que tenía línea directa con Dios y que Dios hablaba con él. Eso es lo que pensaba. Manson inculcó a sus seguidores el temor a la sociedad y el fanático deseo de la llegada del Helter Skelter, una guerra racial total. Les manipuló para poder vengarse del mundo. Estaba listo para utilizar el fervor de sus discípulos con fines criminales, pero ¿podía convencerles de que algo era correcto incluso cuando sabían que no lo era? Una investigación científica revela que no es tan complicado como podría parecer. Durante más de 5 décadas, los investigadores han estudiado la formación de grupos y de cómo líderes como Manson manipulan a sus seguidores. En los años 50, el psicólogo Salomon Asch fue uno de los primeros en analizar el poder de estos grupos. Ash decidió que quería ver si había algo extraño o especial en las personas que seguían a líderes locos. Si usted o yo o cualquier persona normal en las circunstancias adecuadas podría caer en eso. El experimento de Asch es legendario entre psicólogos sociales como Benjamin Zablocki. Buenas tardes. No requiere tecnología muy cara. El sujeto de estudio está en una sala con un grupo de actores que fingen ser voluntarios. Esta es la primera prueba. Les muestran un par de carteles. El primero tiene una línea. El segundo, varias líneas de distintos tamaños. Se pide al sujeto que elija la línea idéntica a la que hay en el primer cartel.
Todos los demás, los actores que fingen ser sujetos experimentales, dan una respuesta errónea. B. Cuando todos los actores han dado una respuesta incorrecta, B. le toca B. el verdadero sujeto experimental. El experimento muestra si el sujeto se opone al grupo y responde correctamente o se adapta y da una respuesta que sabe que es errónea. Es la A. Al principio muchos sujetos dan la respuesta correcta, pero les cuesta un poco. La mayoría de la gente duda. Exteriorizan su conflicto interior entre el deseo de ser parte del grupo y el deseo de seguir lo que ven con sus propios ojos. Al avanzar el experimento, la mayoría de los participantes se adaptan al grupo y dan una respuesta errónea. A. El deseo de ser aceptado A. supera a la intención de hacer lo correcto. La A. Descubrimos que el 75% de los sujetos experimentales niegan lo que ven con sus propios ojos y se adaptan para ajustarse a lo que han dicho los demás. No es porque tengan motivos legítimos para dudar, sino porque se dejan llevar por este poder de conformidad hacia la opinión grupal unánime. Los científicos atribuyen este comportamiento a un fenómeno conocido como pensamiento de grupo. A. Los líderes de sectas manipulan a sus seguidores explotando esta necesidad básica y su deseo de formar parte del grupo. Charles Manson era un maestro manipulando a su familia de seguidores. Y el 8 de agosto de 1969 dio un macabro giro a esa devoción. Perfil de un psicópata. Verano de 1969. Charles Manson ha reunido a un grupo de seguidores en un rancho aislado en el desierto de California. La secta estaba formada por 24 jóvenes de clase media. Manson fue capaz de manipular lo que los psicólogos sociales llaman el pensamiento de grupo para convertir a esos jóvenes en miembros devotos. Comenzó a predicar lo que llamaba el Helter Skelter. Era el principio de una apocalíptica guerra racial que traería el fin del mundo, y él y sus seguidores emergerían como líderes de los supervivientes. Hablaba de lo que iba a ocurrir en el futuro, lo que iba a pasar. Profecías. Las personas matándose entre sí. Disturbios negros contra blancos. Hablaba de la madre de todas las guerras en las que íbamos a empezar a matarnos unos a otros. Tenía que creerle, tenía que hacerlo, porque no quería que me dejaran atrás y morir como el resto de las ciudades arrasadas. Quería ser uno de los supervivientes, parte de algo grande que estaba ocurriendo. Esto sucede en todas las sectas. El líder es el único que habla con Dios y sabe lo que va a suceder. Y si no le sigues, no vas a sobrevivir. Pero el verano de 1969 avanzaba y el Helter Skelter no llegaba. Catherine Sher cree que Manson tenía miedo de perder el control de la familia. ¿Y por qué iba a perder el control? Porque si te han dicho durante 3 años enteros que la gente se va a volver loca y vas a la ciudad y ves que se sigue yendo al cine, a la playa, la gente sigue divirtiéndose y aún no ha pasado nada. Si se ha equivocado en eso, quizás se ha equivocado en todo lo demás. Claro. Y quizá en algún punto de su mente enferma pensó en que podía empezar algo. En un esfuerzo por provocar la guerra racial que había predicho, Manson buscó víctimas de raza blanca acomodadas. Esperaba que las autoridades acusaran de los asesinatos a los afroamericanos, pero no pensaba cometer los crímenes él mismo. La noche del 8 de agosto de 1969 envió a algunos de sus seguidores más devotos: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Tex Watson. Manson le dio una pistola a Tex y dijo que hiciera algo diabólico.
Ese fin de semana la policía descubrió 7 cadáveres. Cuando finalmente se identificó a los asesinos meses después, el país quedó conmocionado al descubrir que eran hippies de clase media. Este era el objetivo fundamental de toda la manipulación y coacción de Manson: derramar sangre sin tener que hacerlo con sus propias manos. Y consiguió exactamente lo que quería de sus seguidores, a los que había lavado el cerebro. Más víctimas que pagaran los platos rotos de su odio. Manson generó la sensación de que incluso los niños educados con los valores tradicionales no estaban a salvo. Y esta capacidad de infundir tal miedo en sus familias es la base de su maldad. En opinión del Dr. Stone, Manson plantea complicadas dudas. El caso Manson plantea la duda de hasta qué punto los seguidores de una secta con el cerebro lavado son responsables de sus actos. ¿Se puede engañar o manipular a la gente para que cometa actos diabólicos contra su voluntad? ¿O es que la maldad yace latente en todos nosotros en distintos grados hasta que alguien como Charles Manson la desata? El verano posterior a los asesinatos, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Vincent Bugliosi, se preparaba para el juicio a Charles Manson. A pesar de la confesión de Susan Atkins y de las pruebas que la policía había recopilado, el caso contra Manson era complicado. El problema era que Manson no había participado directamente en los asesinatos. No estuvo presente en el momento en que se cometieron, así que tenía que ir a por él a través de pruebas circunstanciales. Miré a ese hombrecillo, sin duda una figura poco imponente, pero inmediatamente supe que sería un gran error por mi parte subestimarle, porque aparentemente tenía un control increíble sobre esas personas, hasta el punto de que ellas harían cualquier cosa, incluso asesinar a otros seres humanos. Tenía que mostrar ejemplo tras ejemplo que dominaba completamente a esas personas. Y en el juicio quedó patente que Charles Manson era el rey, el dictador de esa familia. Incluso desde una celda de alta seguridad, Manson fue capaz de manipular y dominar a sus discípulos. El pensamiento de grupo entre sus leales seguidores era más fuerte que nunca. Insistían en que Manson era inocente. Susan Atkins se negó a testificar contra él. De todas las mujeres que se relacionaron con Charles Manson, Barbara Hoyt fue una de las pocas que consiguió romper sus cadenas. Bugliosi se dio cuenta de que ella podría ser la clave para condenar a Manson. Hoyt tenía solo 17 años cuando conoció al líder de la secta. Me pareció mágico, como un ángel. Alguien que leía mentes y que entendía todo. Porque era muy carismático. Era un alma pura. Y era divertido, era muy divertido. Después de los asesinatos de Tate y LaBianca, Manson se ocultó en el desierto, en un lugar llamado Rancho Barker. Allí, Hoyt descubrió una visión distinta de la secta. Charlie nos reunió y nos llevó inmediatamente al Rancho Barker, que es un lugar muy aislado en el desierto. La familia ya no era divertida. Se convirtió en un lugar muy aterrador. Aún no me había enterado de los asesinatos de Tate y LaBianca. Es algo que no sé si te convenció, pero al menos fuiste consciente un poco después. Llegaron en el remolque y me dijeron que pusiera las noticias. Por supuesto, el titular era los asesinatos de Tate. Y se rieron. Y yo pensé que tenía un problema, que no me había desvinculado del todo de la sociedad, porque me afectó. Me asusté mucho. Fue entonces cuando me enteré de que se habían cometido esos asesinatos. No sabía que estaba sentada con los asesinos. No tuve la menor idea hasta más tarde. ¿Mucho después? Cuando estábamos en el desierto, a finales de agosto, escuché a Sadie contándoselo a Bush y describiendo la muerte de Sharon Tate, Abigail Folger y de LaBianca. Dijo que Sharon Tate llamaba a su madre, que Abigail Folger había escapado de la casa y Tex fue tras ella y la destripó, básicamente. En el césped, tía. Y que después volvió a matar al hombre.
que le dijo a Sharon Tate que no iba a tener misericordia con ella. La llamó puta. Y no le importó que estuviera embarazada. Dijo que la apuñaló hasta que dejó de gritar. Si hubiese sido mayor, podrían haberte adoctrinado hasta el punto de haber participado también en los asesinatos. ¿O había algo diferente en tu educación, tu sistema de valores, a pesar del giro que experimentó? La diferencia es que no parecía importarles el sufrimiento de las víctimas. Y a mí sí. Había algo que no podía entender. Que pudieran hacer algo así. Así que tu debilidad, entre comillas, era ser más humana que ellos. Supongo, porque no me cabía en la cabeza hacer daño a la gente así. Quiero decir, fue una carnicería. Ya. Tras escuchar lo de los asesinatos de Tate, supe que tenía que salir de allí. Dediqué todos mis esfuerzos y toda mi capacidad en intentar salir de allí. Barbara Hoyt, todavía una adolescente inocente, es capaz de romper el hechizo de Manson. Lo fascinante es cómo el conocimiento de Manson del comportamiento humano le permitía elegir a los miembros que realmente estaban sometidos a su manipulación implacable. Estos individuos eran capaces de justificar el dolor y el sufrimiento de los demás en nombre de la causa de Manson, pero incluso como espectadora en el rancho, la moral de Barbara no le permitía tal corrupción. Barbara Hoyt escapó del rancho Barker caminando 43 kilómetros a través del desierto. A las pocas semanas, Manson y los demás fueron arrestados. Bugliosi entendió que el testimonio de Hoyt era crucial. Pero Manson mantenía un control implacable de la familia. Hoyt recibió 3 amenazas de muerte de la secta y le pidieron que se fuese a Hawái. Siempre cooperé con la policía, pero tenía mucho miedo a testificar por las amenazas de muerte. No me fui a Hawái, como mucha gente dice, para evitar testificar. Intentaba evitar que matasen a mi familia. El miembro de la familia Manson, Ruth Ann Morehouse, se llevó a Hoyt lejos de la ciudad y del juicio. Tenía miedo de que me llegara la citación. Me daba pavor testificar. Estaba constantemente amenazada. Tu familia va a morir. Lo que ha pasado podría repetirse en tu casa. Estaba siempre amenazada. Y por eso me fui con ellos a Hawái, porque tenía miedo de que hicieran daño a mi familia. Así que... Y Dios sabe que habrían sido capaces. Sí. Mientras viajaban a Hawái, Ruth Ann Morehouse ofreció una hamburguesa a Hoyt. Me comí la hamburguesa y cuando iba a subir en el avión me dijo: imagina que hubiera 10 ácidos en esa hamburguesa. Comencé a colocarme cada vez más y no entendía por qué. Y no dejaba de escuchar en mi cabeza: imagina que hubiese 10 ácidos en esa hamburguesa. Imagínate. No paraba de resonar una y otra vez en mi cabeza. Hasta que me di cuenta de que realmente había puesto 10 ácidos. Una dosis potencialmente letal de LSD. Cuando llegué al hospital, pedí que llamasen al señor Bugliosi porque empezaba a entender lo que estaba ocurriendo. Así que le decía a todo el mundo mi nombre, mi dirección, mi código postal, cualquier cosa que se me ocurriera. Quería que me identificaran, no quería ser una Jane Doe. Hoyt se recuperó y cuando salió del hospital regresó inmediatamente a Los Ángeles. A las 2 semanas testifiqué. En ese punto ya no tenía miedo. Tenía un solo objetivo. Sabía lo que tenía que hacer. Pero incluso durante el juicio, Manson intentó controlarla. Charlie intentaba que respondiera de una manera. Me decía: di que no, di que no. Y yo dije que sí, porque la respuesta era que sí.
El testimonio de Barbara Hoyt fue demoledor para Manson. Desde la prisión ordenó a sus seguidores que proclamaran su inocencia y demostraran su devoción. Al final, hizo todo lo posible para salvar su vida y que las chicas asumieran más de lo que habían hecho para que no le condenaran a la pena de muerte. No quería entrar en la cámara de gas. Ningún acto de veneración era demasiado para la familia. Y gateamos todo el camino desde Sunset Strip hasta el juzgado. No pensaba que lo hubieran grabado. Ahí estoy. ¿Qué significaba? Mostrar nuestra devoción por Charles Manson. Llega un punto en el que lo haces sin más. No hay salida. ¿Cómo puedes decir que no hay dudas de su inocencia? Ahora en los periódicos están quitando la palabra presunto. No puedo decir nada de lo que quiero decir. Se esperaba que dijeras ciertas cosas, así que lo hacías. ¿Qué pensaba que se esperaba que dijera? Que era inocente. Decíamos que era inocente porque nuestra mente era puro. Hiciera lo que hiciera, seguiría siendo inocente. Precioso, Charlie. ¿Estáis todos contentos con el juicio? Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten asumieron toda la culpa para intentar salvar la vida de Charles Manson y dijeron que él no tenía nada que ver. Exacto. Que era un invento. Eso es exactamente lo que ha hecho que Manson quedara arraigado a la conciencia del país como un personaje tan temido. Ver jóvenes fervientemente leales a un psicópata cuando para todos los demás era obvio que tenía una mente depravada y asesina. Estaba claro que había tomado el control sobre algunos de nuestros hijos, y eso asustaba a cualquiera que se preguntara si eso podría ocurrir en su familia. Tengo buenos sentimientos. El 25 de enero de 1971, Charles Manson fue declarado culpable de homicidio. Pero inquietantemente todo fueron sonrisas. Al acabar el juicio me dijo Bugliosi: no has conseguido nada, solo me has devuelto al lugar de donde procedo. Y se refería a la cárcel. La prisión era su vida. Estaba habituado a las instituciones. Cuando salió de Isla Terminal en el 67 tenía 32 años, 17 de los cuales los había pasado en cárceles, reformatorios y penales. Le dije: cierto, Charlie, pero aún no has estado en la Cámara Verde, que era el lugar donde ejecutaban a la gente en San Quintín. 3 de las chicas de Manson también fueron declaradas culpables de homicidio. Tex Watson fue juzgado individualmente. Todos fueron condenados a pena de muerte. Pero en 1972 California abolió la pena capital y la sentencia se conmutó por cadena perpetua. El Dr. Stone analiza si los condenados son tan malvados como el propio Manson. Tex Watson supervisa la masacre salvaje ordenada por Manson y disfruta enormemente matando a sus víctimas. Le sitúo en el nivel 15 de mi escala de maldad. Un asesino compulso, despiadado y psicópata. Susan Atkins se regocijó apuñalando a Sharon Tate. Patricia Krenwinkel exhibió brutalidad y ensañamiento. También las coloco en el nivel 15 como psicópatas. Es más difícil ubicar a Leslie Van Houten. Aunque estaba acusada de homicidio, no se encontraba presente durante los asesinatos de Tate y no infligió necesariamente ningún golpe mortal. Y a pesar de que sin duda participó en los de la Bianca y posibilitó los crímenes, las cuchilladas infligidas a las víctimas parecen ser póstumas. Por consiguiente, la considero menos responsable y la coloco en el nivel 3 de la escala. Personas impulsivas, no psicópatas, que actúan como cómplices serviciales de los asesinos. Pero juzgar a estos asesinos es una cosa. Hacerlo al hombre que les corrompió, al criminal que ha llegado a personificar al diablo, pero que no cometió personalmente ningún crimen, supone un reto más complicado. Perfil de un psicópata. Octubre de 1971. Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron condenados por los brutales asesinatos de Tate, la Bianca y los demás. Fueron terribles crímenes, planeados por un psicópata.
Para el doctor Michael Stone, colocar a Charles Manson en su escala de maldad es un asunto complicado. Manson ha llegado a representar la imagen de la maldad para mucha gente, pero él mismo no cometió los actos de tortura y violencia necesarios para llegar a los niveles más elevados de mi escala. Los actos maléficos de Manson consisten en la manipulación y control de las personas que posteriormente cometen el asesinato. Teniendo en cuenta el miedo que infunde, parece que debería estar en el nivel 22. Pero miedo y maldad son bastante distintos. Él no mató a las víctimas de los asesinatos de Tate LaBianca. Por ese motivo coloco a Charles Manson en el número 15 de mi escala de maldad, asesino convulso psicópata. El veredicto de culpabilidad no acabó con el legado de maldad de Manson. A los 2 años de la matanza, la familia Manson era más fuerte que nunca. Había aumentado el número, sobrepasando las 2 docenas de miembros originales, ya que más jóvenes se sentían atraídos por el espectáculo mediático. Incluso con su líder en el corredor de la muerte, en el exterior, los verdaderos seguidores permanecían leales a Manson. La devoción continua hacia un asesino demente no hizo más que alimentar su mito. Los creyentes más acérrimos estaban desesperados por liberar a su líder. Varios miembros de la familia fueron arrestados intentando robar en una tienda de armas. Se rumoreaba que era el primer paso de una conspiración para secuestrar un avión y cambiar a los rehenes por Manson. Catherine Sher participó en el chapucero atraco que acabó a tiros con la policía, pero niega saber nada del secuestro. ¿Estaba usted o alguno de los demás implicada en la idea de secuestrar un avión y hacer algo para liberar a Manson? Bueno, participé en un tiroteo con la policía, eso sí que lo hice. Estaba sentada en un coche esperando a que llegaran. Me dispararon en el hombro y acabé en la cárcel. No es un buen sitio en el que estar. De hecho, no. Mucha gente no sale. Así es. Tengo la suerte inmensa de llevar la vida que llevo. Pocas personas salen de esto. Puede que nunca sepamos el número exacto de personas que cayeron inducidas por Manson y su trastornada ideología. En mi opinión, tenía la capacidad de detectar las debilidades y miedos de los demás y explotarlos. Y en eso era un genio. Y ese es el motivo por el cual se temía a Charles Manson más que al resto de los asesinos corrientes. Manson tenía el poder de hacer que mataran por él. El miedo era exponencial y por consiguiente mucho más peligroso. A nadie le gusta admitir que alguien como Charles Manson podía haberle lavado el cerebro. Mucha gente piensa que nunca le pasaría algo así. Pero no se trata solo de unas cuantas cabezas locas puestas de ácido. Eran personas de todos los estratos sociales, universitarios y jóvenes de clase media. Era mucha gente diferente con distintas circunstancias. Ahora Manson tiene más de 70 años y continúa entre rejas, pero aún conserva parte de su poder. Continúa atrayendo y manipulando a los desesperados e inocentes. Es el icono de grupos racistas y recibe más cartas que cualquier otro interno. Cada nuevo reclutamiento es un motivo más para seguir temiendo a Manson. Su notoriedad le ha catapultado a un lugar eminente, si se puede usar esa palabra, en la clasificación de asesinos en serie. Otros asesinos posteriores a Manson han seguido su ejemplo. Su extraordinaria habilidad no solo para lavar el cerebro a las personas, sino también para detectar sus debilidades y conducirles a llevar a cabo sus crueles intenciones, es la cualidad que le sitúa en una categoría especial de maldad. Durante casi 4 décadas, Manson ha estado confinado en su celda, un icono para aquellos que guardan rencor a la sociedad. Por eso Manson continúa aterrorizándonos, por eso tiene el perfil de un psicópata.